relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde el balcón de la ciudad. Transmite la primer radio comunitaria. FM La Voz del Cerro. En su frecuencia 92.1. La historia en disputa. Búscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, lahistoriaendisputa.wordpress.com. Bronca con los dos dedos en B. Inicio espacio. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Dale, marcha. 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo. Muy buenas noches, una vez más nos encontramos en el programa La Historia en Disputa. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Raúl? Chicos, Hoy tenemos un programa especial. Como han visto, todos estos días hemos hecho la promoción de una conferencia virtual que vamos a iniciar. Agradecerle a todos los compañeros que nos están ayudando en parte técnica, y también, bueno, nosotros acá estamos por hacer el programa de hoy, que, como les decía, es especial. Ahí creo que ya habíamos hablado que tenemos la conexión con los compañeros que hacen la presentación. exactamente, el tema es la batalla de Huaki, ¿no? Exacto. La batalla de Huaki. Van a estar 3 historiadores, 2 desde Bolivia, 1 acá de Argentina. La idea es reconstruir parte de este proceso histórico que nos corresponde a los 2 estados, tanto boliviano como argentino. Y bueno, vamos a reconstruir con los compañeros. Ya estaría en el aire Patón, el licenciado. Sí, eso es importante. Sí, esta conferencia está saliendo por
vía streaming por La Voz del Cerro. A su vez también lo estamos transmitiendo por nuestra página La Historia en Disputa. En Facebook. Exactamente. Y bueno, vamos a hacer, creo que hoy, como decíamos, es especial. La idea es que directamente los protagonistas de esta conferencia sean los que presenten nuestra conferencia. Guillermo, lo tendríamos ahí al licenciado Juan Carlos Patón Flores, para que él nos presente y nos cuente de qué se trata esta experiencia que estábamos haciendo en el programa de La Historia en Disputa. Hola Juan Carlos, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches, estimados amigos de La Historia en Disputa. Un cordial saludo desde Bolivia, en particular de la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios del Capañán. Esta es una asociación que trabaja con 6 comunidades, en el cual estamos en la búsqueda de la información de la historia prehispánica y también esta relación de esta batalla de Huaqui. Esta iniciativa nace a raíz de una visita que tuvimos el pasado año del embajador argentino acá en Bolivia, conjuntamente con las autoridades del municipio de Huaqui. Es muy importante comentar esta situación, ya que a raíz de esto las autoridades originarias, así como también la asociación, se mantuvo en contacto con la embajada y logramos tener el contacto también con Alejandro Rabinovich. Y por este medio, para nosotros es la primera experiencia de tener esta oportunidad de poder conocer y compartir estos detalles de investigación que tienen estos 3 historiadores, al cual agradecemos mucho, como también agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá en este espacio y en este tiempo de la pandemia podamos tener la oportunidad de conocer un poco más sobre esta batalla. Agradecerles entonces a cada uno de ustedes y esperemos que esta actividad no sea la única, podamos generar otras actividades. Y nuestro agradecimiento en particular a Ricardo Acebey, historiador boliviano, a Carlos Ángel Guaipara, joven investigador también historiador boliviano, y uno en particular, y esperemos que muy pronto este año o el siguiente año podamos tener la visita nuevamente de Alejandro Rabinovich para que podamos hacer un recorrido por los campos de Yauricolagua y las comunidades asociadas en esta batalla que es tan importante para esta región de Bolivia. Pues sin más que decirles, agradecerles, estimado Raúl, a ti en particular por los contactos que hemos tenido también, y esperemos que esta conferencia virtual sea de agrado de muchos que están en este momento en línea y podamos despegar muchas dudas y poder aprender un poco más de ello. Muchísimas gracias, estamos acá, estaremos atentos a la conferencia. Muy bien, Juan Carlos, ahí nos hacía una presentación de lo que decíamos que es la conferencia virtual sobre la batalla de Huaqui. Bueno, como decía Juan Carlos, vamos directamente, la modalidad va a ser, cada expositor, cada historiador va a tener 20 minutos para hacer la presentación. Por un lado, va a empezar el licenciado Ricardo Acebey, después viene Carlitos Gualparalosa, y a su vez, al final, tenemos al compañero Alejandro Rabinovich, de acá desde Argentina. Bueno, creo que también está en línea el licenciado Acebey. Así iniciamos con él. Recordarle al licenciado que tiene 20 minutos para que pueda desarrollar su tema y así todos podemos, que nos quede tiempo para que haya al final una intervención del público también que pueda hacer sus preguntas y que nosotros podemos transmitirles a ustedes para que puedan contestar. Bueno, vamos a iniciar entonces con el licenciado Acebey. ¿Nos escucha, licenciado? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Tengan todos ustedes muy invitados a esta charla que vamos a dar hoy día en relación a lo que va a ser, en el caso nuestro, a las juntas que se han originado en el movimiento de 1809-1810, acá en lo que sería Charcasón, ¿no? Hoy Bolivia. Procedemos en todo caso a comenzar. Vamos a señalar en todo caso que esta época se va a iniciar en 1808 con lo que va a ser la invasión napoleónica de España, y donde va a provocar uno de los acontecimientos muy importantes, que va a ser primero la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando, y que pone en todo caso a prueba esta relación de fidelidad al rey
en medio de tensiones en el poder, principalmente en lo que va a ser, en este caso, la península primero, pero que va a ser también, se va a sentir en lo que van a ser los territorios de ultramar, que vamos a hacer con América hispana, pero no solamente América hispana, sino también lo que va a ser Filipinas, que también era parte de la dominación española en esa época. Pero claro, en Filipinas es un lugar mucho más alejado y los acontecimientos en todo caso tardan mucho más en llegar y las repercusiones en todo caso son también un poco más leves de lo que han sido acá en la península, teniendo en cuenta que se tardará mucho más tiempo en llegar a Filipinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora bien, en el caso específico de lo que va a ser Charcas, esta invasión napoleónica, la subsecuente abdicación de Carlos IV, la sucesión de Fernando VII, va a ocasionar, por ejemplo, que ocurra una tensión muy importante en lo que va a ser la audiencia de Charcas específicamente, entre lo que va a ser el presidente don Ramón García Pizarro y también el arzobispo Benito Moxón, ¿cierto? Ellos, en todo caso, viendo principalmente lo que va a ser el fidelismo al rey, en contra de lo que va a ser también otra corriente también de este fidelismo, porque en realidad esta primera etapa muchas veces se quiere tomar en todo caso como una etapa meramente revolucionaria y de plenamente revolucionaria en todo caso, pero en todo caso tenemos que ver que este momento específico va a ser más bien un momento coyuntural en el que se van a dar muchas cuestiones, principalmente de lo que va a ser la sucesión del pacto que existe entre el monarca, en este caso Carlos IV en todo caso, o Fernando VII, y lo que va a ser el pueblo también, ¿no es cierto? Esta población, estos residentes tanto en esta monarquía española. Entonces, este primer momento no va a ser, como se quiere creer en muchos casos, o lo que se ha podido ver, un momento revolucionario, sino más bien es un momento de caos en lo que va a ser la misma monarquía española, ¿no es cierto? Esto no solamente es visto acá, sino también es visto en lo que va a ser el momento del próximo año, de 1810, en lo que va a ser también Buenos Aires. Está también presente este sentido muy ligado a lo que va a ser el poder regio, ¿sí? Entonces, van a ocasionar en todo caso que el 21 de agosto de 1808 llegan a La Plata las noticias del motín primero de Aranjuez, la subsecuente abdicación de Carlos IV y la exaltación de Fernando VII al trono y la entrada en todo caso de los propios ejércitos franceses a la península ibérica, ¿no? Estas noticias van a conmover a la ciudad y el 23 de agosto en todo caso se va a dictar en la ciudad de La Plata, se va a dictar un bando de apoyo a Fernando VII, ordenando la jura a este nuevo rey, ¿no es cierto?, en toda la audiencia. Estamos hablando de 1808. Mientras esto se organiza, esta jura al rey, al nuevo monarca, se van a suceder en todo caso nuevas noticias, ¿no?, subsecuentes, que van a ser el apresamiento de la familia real en Bayona, la abdicación del propio Fernando VII y el nombramiento del hermano de Napoleón, don José Bonaparte, ¿no es cierto?, como rey de España en todo caso, y que van a dar paso en todo caso a una formación, por una parte, en contra de este nombramiento de José Bonaparte. Se van a dar en todo caso el movimiento preciso de lo que va a ser denominado la ruptura del pacto, o denominado también el pacto Traslati, que no va a ser nada más que el dominio del pueblo sobre este poder, ¿no es cierto?, de este sentido pactista que está habiendo en lo que va a ser no solamente en España, sino también en Europa principalmente, esta lógica del pacto que es parte de la modernidad, de esta modernidad presente en el momento, y de edad moderna también, ¿no?, de modernidad y época contemporánea, que va a ser este sentido en todo caso de que los súbditos, que son estos así llamados rectos, ¿no?, estos súbditos, establecen un pacto con el monarca, ¿no es cierto?, para el gobierno, ¿no es cierto?, porque piensa en este sentido justnaturalista que los hombres en todo caso nacen en libertad, ¿no es cierto?, pero que la libertad debe ser en todo caso, no tan así, pero debe ser en todo caso
limitada en todo caso en una cierta medida, porque donde se acaba la libertad mía empieza la libertad del otro. Entonces, si todos vivimos en libertad, existe lo que se denomina el caos. Entonces, por eso, en este momento en que llega el soberano, el monarca, ¿no? Este monarca, investido de poderes regios, que van en todo caso estar presentes para gobernar, ¿no es cierto?, estos súbditos. Pero ese es un pacto directo, ¿no es cierto?, de estos súbditos con el monarca. Pero cuando este pacto, en el caso específico, ¿no es cierto?, de la toma de poder, de la abdicación de Carlos IV, de la abdicación de Fernando VII y de la toma de un reino, ¿es cierto?, que se considera ilegítimo, entonces los súbditos se consideran en todo caso que pueden romper, consideran que el pacto está roto y que la soberanía, lo que se va a denominar la retroversión de la soberanía, ¿no ve? Porque lo que uno está entregando al monarca es su propia soberanía, ¿no ve? Su propia libertad. Hay un corte en esta ruptura, ¿no es cierto? Porque si yo estoy entregando al monarca español, no puedo, el pacto no está presente, y ellos dicen, ¿no?, jurídicamente que no está presente este pacto, queda roto a partir de que la monarquía sucesoria borbona española se rompe y entra un rey que es ilegítimo. Entonces, eso va a causar en todo caso que vaya a formar, en el caso específico de la península, esta junta de gobierno en Sevilla, que va a ser después la de Cádiz, mucho después cuando se disuelva la de Sevilla, va a ser también la de Cádiz, y así van a ser una serie de organizaciones las que van a empezar a tomar cuerpo en todo caso como preservando en todo caso los derechos legítimos del monarca español, ¿no es cierto? Ese es el sentido que se va a tener presente acá, ¿no es cierto? Estas juntas van a nacer al calor de eso, ¿no es cierto? Y van a ser en todo caso unas juntas, en un caso de gobierno, como el caso de Sevilla, pero va a ser la junta de tuición de los derechos del pueblo, como va a ser la de La Paz, ¿no es cierto? Y una muy parecida también que va a estar presente en La Plata, ¿no es cierto?, en la sede de la audiencia. Ahora, mientras esto ocurre en la península, ¿no es cierto?, mientras se pone la Junta de Sevilla, se implementa esta junta, luego va también a ser clausurada a partir de la amenaza de los propios franceses sobre esta junta, y se va a establecer otra junta en Cádiz, ¿no? Que es la que va a gobernar hasta el reinicio de la monarquía con el ascenso, otra vuelta de Fernando VII. Acá, en todo caso, nosotros en Charca se van a establecer, como le digo, estas juntas que van a tener primero este carácter, en todo caso, no un carácter, se quiere pensar, ¿no es cierto? Y en este sentido, y sobre todo esto está construido, este sentido muy revolucionario está construido principalmente en el siglo, a mediados y fines del siglo XIX, y no del momento, se va a constituir como un garante de los derechos de soberanía de este pueblo, a la espera de la sucesión específica del legítimo monarca Borbón español, ¿no es cierto?, de esta sucesión de Carlos o de Fernando, en último caso, ¿no es cierto?, llegándose en algún momento también de este proceso a pensar que el propio Fernando también había fallecido y muerto, ¿no es cierto?, y que no estaba, y con aún más todavía estas juntas se van a fortalecer a partir de esto, de pensar que el rey está muerto, de que el monarca pudiera estar fallecido, ¿no? En este momento nosotros podemos saber que no estaba, ¿no?, pero en ese momento no tienen los medios de comunicación tan rápidos como los nuestros, ¿no es cierto?, en un segundo estar sabiendo qué es lo que ocurre en Europa, qué ocurre en Asia, hay que esperar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hay esta incertidumbre, y entonces mientras eso, estos gobiernos locales deciden autogobernarse, ¿no es cierto?, a la espera de del restablecimiento del legítimo monarca, ¿no es cierto? Ahora bien, estas juntas, en todo caso, van a empezar, como le digo, en Charcas. Una de las primeras que se va a presentar, en todo caso, va a ser esta junta que se va a originar a partir de esta pelea y esta pugna interna también que va a haber en la propia audiencia de Charcas, ¿no es cierto? Por una parte el presidente y por otra parte por los oidores, ¿no es cierto?, que tienen dos posturas distintas, a las cuales, en todo caso, se van a, ¿no?, de decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos a la Junta de Sevilla? ¿No la seguimos? ¿Nos mantenemos y nos gobernamos legítimamente hasta que el sucesor legítimo del monarca español
regrese al trono, no, sí. Entonces, a esto se va a sumar en todo caso que el enviado de esta Junta de Sevilla, que en el caso nuestro va a ser Goyeneche, aparte de traer este mandato de la propia Junta de Sevilla, va a traer una serie de pliegos y cartas de una de las sucesoras también que pudiera ser una de las sucesoras del gobierno español, que va a ser doña Carlota Joaquina, que está al momento estaba en ese momento casada o no siempre estuvo casada, con la monarquía también portuguesa. Entonces, y ellos habían prevención ya de este avance francés en la península, habían logrado escapar a sus propias colonias, en este caso Brasil, y habían establecido su corte en Brasil, y como le digo, este enviado de la Junta de Sevilla, que va a ser Goyeneche, va a traer en el camino, se va a encontrar aparentemente con los emisarios también de Carlota Joaquina, quien está en todo caso disputando también, diciendo, ¿no? Si mi padre está preso en España, si mi hermano está preso en España también, todos mis familiares están presos allá, entonces la única y legítima sucesora de esto para que se mantenga la monarquía en las colonias españolas, en este caso, soy yo, ¿no? Si tú dice la propia Carlota Joaquín. Entonces, Goyeneche va a traer estos pliegos y los va a presentar, en todo caso, a la audiencia, ¿no es cierto? Y donde se van a convocar, como sabemos, una junta, se va a debatir bastante de la posibilidad de seguir ser fieles todavía al rey, o sea, ser fieles al rey hasta que retorne, no retorne, continuar. Otra parte también van a decir, no, deberíamos parcializarnos en todo caso con doña Carlota Joaquina para que ella pueda ser la legítima sucesora mientras tanto, o se restablezca la monarquía, o si se ha muerto el rey, que ya sea. Entonces, esos van a ser los planteamientos, ¿no es cierto? Hasta que todo esto... porque va a haber una serie de procesos, ¿no? Just Leo probablemente es el texto que mucho mejor va a describir esto, ¿no? En su tesis doctoral, el doctor Just Leo, fallecido hace poco también, nos va a mostrar en todo caso cuáles son estos entreveros, ¿no es cierto?, de la Junta, de este movimiento juntista específico que ha ocurrido en La Plata, ¿no es cierto? Cómo es que son, a pesar de los hermanos Sudáñez, cómo es que luego el pueblo los va a liberar, este momento específico de la pugna, ¿no? Porque es una pugna tremenda de poderes, ¿no es cierto? Es una pugna que uno puede pensar, decir, no solamente es en Chacas, solamente es no acá. Esta pugna también se va a dar, y eso es el caso propio, ¿no es cierto? Se va a dar también en otras juntas, ¿no es cierto? Se va a dar en la actual Colombia, se va a dar en la actual Venezuela, se va a también tratar muchos de estos problemas también lo que va a ser la Capitanía de Chile, y probablemente una de las que va a tener mucho mayor éxito y la que se va a quedar con eso va a ser la de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que la que va a lograr triunfar su sentido más bien de fidelismo al final, porque es fidelismo, no va a cambiar hasta por lo menos el 11, ¿no? Es que cuando ya hay un sentido de intento de quiebre siempre, ¿no? Que tampoco no es un quiebre así que queremos ver los historiadores muchas veces que hay un quiebre específico que en 1809 acá y el 10 en Buenos Aires hay un quiebre revolucionario totalmente, que quieren todos ser proto argentinos en el caso de ellos y proto bolivianos nosotros, ¿no es cierto? Que no lo había en el momento, nadie está pensando todavía en que existía una Bolivia, en el caso nuestro. Entonces, eso es lo que se tiene que, aparentemente, ¿no es cierto? Ahora bien, esta junta va a durar poquísimo, no dura mucho, va a ser sofocada por los enviados principalmente de lo que va a ser desde el norte, el propio Goyeneche, de los ejércitos de Goyeneche, que van a calmar, pero principalmente van a ser los ejércitos que van a venir desde el sur, desde Buenos Aires, los que van a mantener las cosas tal cual como están, hasta manteniendo las noticias hasta que llegue, sabiendo qué es lo que ocurre allá en España, ¿no es cierto? Lo mismo va a ocurrir ¿no? Una vez sabido de este levantamiento también popular, ¿no? De este levantamiento popular en contra de estos que están planteando las ideas carlotinas en Charcas, en La Plata, mejor dicho, se va también a armar, ya estaba de mucho tiempo antes, ya estaba armándose lo que va a ser la Junta de La Paz, ¿no? Este levantamiento, no la Junta, sino más bien el levantamiento en La Paz. No se olviden que ya en 1805, 4 años antes,
Pedro Murillo, porque ese es el verdadero nombre del compañero, Pedro Murillo, que se había cambiado el nombre porque su verdadero nombre es Pedro Murillo, Pedro Domingo Murillo, ya en el 1805 había estado también en estos levantamientos, medio intentos también, por varias cuestiones, ¿no? que nos van a mostrar que no solamente tiene que ver con la monarquía, sino también por el trato que se va a dar en esta monarquía española acá, las desigualdades, el mucho control en todo caso, porque una de las características de los Borbones también va a ser que a partir de que ellos entran unas colonias de ultramar, en estos territorios de ultramar donde aparentemente había como estaba tan lejos el poder, acá era mucho más fácil hacer varias cosas, ¿no? Jurídicas, por ejemplo, esto de lo que se llama la equipeya también, ¿no? Esto de lo que se cumple, pero no se acata también, ¿no? Esto que hemos heredado los latinoamericanos, esto, ¿no? De que se cumple, pero no se acatan las leyes, es prácticamente de este periodo colonial, ¿no? Entonces, cuando la monarquía borbona va a entrar a gobernar en la península, va también a provocar esto, ¿no es cierto? Que va a empezar a ajustar ciertas medidas políticas, económicas y sociales en todas sus colonias. Es lo que aparentemente no les va a gustar a los que viven acá. Entonces, es por esto también que en el 5 están presentes en estos levantamientos, en el 9 está presente esto del levantamiento también de Pedro Domingo Murillo y su gente, que van a formar en todo caso, como les digo, lo que va a ser la Junta de los Derechos del Pueblo, esto que es la Junta de Tuición de los Derechos del Pueblo, que es el verdadero nombre de la Junta Tuitiva. Cuando ellos van a implementar el 16 de julio, el 16, 18, 20 de julio, más o menos van a implementar su sistema de gobierno, van a empezar a incorporar elementos importantes, ¿no es cierto?, de reconocimiento, por ejemplo, a los indígenas. Se pide en todo caso que todos los pueblos también envíen aquí a la ciudad de La Paz representantes para poder ver qué es lo que se va a hacer, porque les digo, se está viviendo un momento de incertidumbre, qué es lo que va a ocurrir con el rey, si está el rey muerto, está el rey allá, José Bonaparte está gobernando, o sea, no se tiene muy claro qué es lo que se va a hacer. Este movimiento, el de La Paz, va a durar aparentemente, son 3 meses hasta septiembre, finales de septiembre, cuando en vista de la embestida también otra vuelta de Goyeneche, de su avance, no solamente de Goyeneche, sino también desde Potosí, también el avance de las fuerzas realistas, en todo caso, no, legitimistas, realistas, en todo caso, porque como les digo, es un momento que se está viviendo claro, que no es una guerra de independencia, sino todavía es un momento de lo que se va a denominar, muchos denominar una guerra civil, ¿no es cierto?, de este enfrentamiento. De hecho, en este momento también de efervescencia popular, La Paz va a declarar la guerra a Puno, ¿no es cierto?, como a la Junta de Puno, ¿no?, pensando que somos también enemigos nuestros. Entonces hay una serie de complementariedades. Creo que ya se ha cumplido el tiempo. Ahí pasaba la exposición de Ricardo Acebey, los movimientos juntistas en los inicios de la independencia de Charcas. Bueno, Ricardo, vamos a darle paso después a los otros compañeros. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas del público, pero bueno, los que nos están escuchando les vamos a pedir un poquito de paciencia. Nosotros, como es un programa de radio, tenemos un pequeño corte, sobre todo los auspiciantes que tenemos, que es cortito. Exactamente. Y vamos a regresar con la segunda exposición de Carlos Valparalosa, la política de Juan José Castelli y José Manuel Goyeneche en el desarrollo de la independencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Aquellos que nos están siguiendo, agradecerles porque son bastantes los que nos están viendo en esta conferencia virtual de la batalla de Huaki, a 209 años de esta batalla. Y bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con los siguientes expositores. Inicio espacio publicitario. Para no tomarse la vida en serio, ya que inevitablemente vas a salir muerto de ella, 100% cumbia, ADM. Cumbia, reina de cumbia. Como dicen los pares, Cumbia, reina de cumbia. arriba las manos los impares, Cumbia de mi... los que no tienen barbijo. Vení a bailar con nosotros todos los martes a las 4 de la tarde por la 92.1. Azul Network. Azul Network es el internet por el aire de Jujuy.
Servicio domiciliario de 5 y 10 megabytes. Tenga la tranquilidad de llegar a la casa y que el internet funcione. Cambie la velocidad de su conexión con solo un llamado. Servicio técnico con atención personalizada los 7 días de la semana. Internet al alcance de su bolsillo. Celular 0388 155 16 2804. Azul Network. Nuevo ciclo 2020. Pasa la voz en la mañana informativa. Por La Voz del Cerro, FM 92.1. Toda la información, entrevistas, deportes y la música de Jujuy. De lunes a viernes desde las 8. En vivo por Facebook Live. La Voz del Cerro. Panorama Sindical, el programa que propone sobre la mesa la problemática de los sindicatos de Jujuy y el país. Con la conducción de Marcelo Oviedo y la colaboración de Alejandra Julián. Panorama Sindical, donde visibilizamos las actividades de los sindicatos y organizaciones sociales. Viernes de 14 a 16 por La Voz del Cerro 92.1 MHz. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Escuchanos 92.1 en vivo www.lavozdelcerro.com.ar. La historia en disputa. Buscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, lahistoriaendisputa.wordpress.com. Bronca con los dos dedos en B. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de... Bueno, volvemos. Como sabe el público que nos sigue, bueno, y hay mucho público que hoy está presente en esta conferencia virtual, la batalla de Huaki. Se cumple hace unos días, se cumplió 209 años de esta batalla. Bueno, ya tenemos la conexión para que nos ayude también a conocer este proceso de lo que estamos charlando. Vamos a comunicarnos con Carlos Ángel Hualparaloza desde Bolivia. En el caso de él, vamos a hablar la política de Juan José Castelli y José Manuel Goyeneche en el desarrollo de la guerra de independencia. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia y al equipo de La Historia en Disputa. Realmente un honor poder intervenir nuevamente con un tema que tiene mucho que ver con el desarrollo de la batalla de Huaki, porque ahora vamos a hablar precisamente de las dos figuras centrales de ese movimiento, ¿no? O de esa jornada, a pesar de que hay otras, pero estas son las principales fuentes ideológicas, pues en ellos se va a encontrar todo lo que se defiende, tanto en el bando realista como en el bando patriota. Es por eso que brevemente voy a describir un poco lo que es la ideología de Juan José Castelli, con qué ideología llega él. Él es de Buenos Aires, ¿no? Con qué ideología va a llegar acá, al Alto Perú, en 1810. Y con qué ideología va a querer avanzar hasta el desaguadero. Y luego, por otro lado, vamos a ver también a la figura de José Manuel Goyeneche, el cual, como defensor de la corona española o de la institucionalidad colonial de ese entonces, igual va a avanzar desde el Cusco hasta el desaguadero. ¿Con qué ideologías? ¿Qué van a defender ambos personajes a lo largo del desarrollo de la historia? Para esto tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos mencionaba el licenciado Ricardo Acebey en relación a la formación de las juntas. Tenemos que entender que Castelli y
Goyeneche, ambos son mestizos, perdón, ambos son criollos, que han nacido en América y que en cierto modo, algunos historiadores también lo consideran, son dos caras opuestas de la misma moneda, puesto, como les decía, son americanos, ¿no? Por su lado, Castelli, ciudadano de Buenos Aires, cuando era joven, va a venir a estudiar acá al Alto Perú, lo que era la Real Audiencia de Charcas, a la Universidad San Francisco Javier. Se va a titular como abogado y va a empezar a trabajar en la Real Audiencia de Buenos Aires. Aquí hay un dato muy interesante a tomar en cuenta. Primero, cuando Juan José Castelli llega a lo que es la universidad, se va a encontrar con todo tipo de ideologías relacionadas a el movimiento de la ilustración que se está dando en Europa, ¿no? Clandestinamente han llegado algunos textos y va a entrar a ese debate con otros estudiantes en la Academia Carolina, que es donde va a empezar a formar esta idea de los derechos de América y el rey, propiamente, ¿no? Porque desde ese momento ya se está gestando entre criollos y chapetones, como se les llama a los españoles peninsulares, una especie de distanciamiento social. Ya se empiezan a ver esas grietas coloniales muy grandes. Por su lado, Goyeneche, a muy temprana edad, se va a empezar a formar. Él es arequipeño, a sus 8 años va a empezar a formarse como militar. Va a entrar al cuerpo de voluntarios allá en Arequipa y como su familia es una familia muy acaudalada y muy bien acomodada, va a poder enviarlo a España a estudiar o a mejorar sus estudios en tácticas militares. Él se va a formar como militar, no solo en España, sino también va a ser destinado a otras escuelas europeas en ese contexto, ¿no? Entonces es así como se forman ambos. Primero, Castelli se va a adecuar a esa ideología más, se puede decir, revolucionaria. Desde que llega a Buenos Aires, él ya tiene una ideología de una especie de embrión de independencia, se podría decir, junto con su primo Manuel Belgrano, que él vuelve a estudiar de Europa, y otros van a empezar a formar la Logia de la Independencia, lo que se llama ahora la Logia de la Independencia, que están empezando a ver cómo generar en América un espacio en donde ellos, como criollos, como americanos, puedan entrar en el área política, que en ese tiempo estaba estrictamente reservada para los españoles peninsulares, ¿no? Van a tener una importante participación en las invasiones inglesas, no nos vamos a adentrar mucho el tema. Primero querían unirse a lo que es a los ingleses, porque ellos pensaban que podrían ayudarlos, ¿no?, a generar un estado autónomo. Luego se dan cuenta de que no es así en la segunda invasión y van a defender el puerto de Buenos Aires, ¿no? Todo este proceso va a ir llegando hasta que se da el 25 de mayo de 1810, ¿no? Esto por el lado de Castelli. ¿Qué pasa con Goyeneche? Inmediatamente cuando se desata lo que es la guerra o la invasión francesa a lo que es el territorio español, se crea la Junta de Sevilla. Y una de las primeras medidas de la Junta de Sevilla es llamar precisamente a José Manuel Goyeneche para que intervenga en las audiencias americanas, ¿no?, para que éstas juren lealtad a la Junta. Pero hay que entender un punto aquí muy importante, y el que Nathaniel Aguirre en su obra Juan de la Rosa nos aclara. Goyeneche va a venir aquí con 3 caras. Él le dice el 3 caras, ¿no?, a partir de su obra. ¿Por qué? Uno, si bien es enviado por la Junta de Sevilla, también va a pasar por Brasil. Va a recoger lo que son las cartas de Carlota y el proyecto carlotino, y va a venir a lo que es primero la audiencia de Buenos Aires, luego a la audiencia de Charcas y luego a la audiencia de Lima, ¿no? Va a venir con eso, y también va a venir con una ideología de la defensa del rey, aunque Nathaniel Aguirre también le pone como el falso católico, ¿no? Porque vamos a verlo un poco más adelante, porque este término. Entonces es así como llega él. Él va a jugar un papel decisivo en lo que va a ser el levantamiento del 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Chuquisaca. ¿Por qué? Porque es precisamente esta doble moral que él tiene, que va a hacer enfrentar al presidente y al arzobispo de La Plata con los oidores y toda la audiencia de Charcas, ¿no? El presidente Pizarro y el arzobispo Moxo apoyan el proyecto carlotino, en cierto modo, ¿no? En cambio, los otros no, quieren jurarle lealtad a lo que es la Junta de Sevilla. Ahí es donde van a entrar los doctores de Charcas, ¿no?
ya entra Jaime Sudáñez y van a proclamar el nacimiento de las primeras juntas, como ya nos explicó el licenciado Acevedo. No va a pasar mucho, ¿no? Van a ser reprimidas. Goyeneche obviamente llega a Lima y le va a pedir al virrey que lo nombre intendente del Cusco. Lo va a hacer y va a tomar posesión de su cargo en el Cusco, ¿no? Se da la insurrección de La Paz y ambos virreinatos deciden que hay que pacificar el territorio. Entonces, lo que la Junta de Buenos Aires es enviar a Vicente Nieto para que ocupe Chuquisaca. Y por el lado del Perú, Goyeneche va a ir a ocupar lo que es el territorio de La Paz. La ocupación de Goyeneche es uno de los primeros indicios de esa idea de pacificación, ¿no? Va a llegar con una fuerza de 5,000 hombres reclutados de las provincias surperuanas, va a pacificar la ciudad de La Paz y va a ejecutar a los campesinos. Algo que no va a pasar, por ejemplo, en Chuquisaca, donde se los envía al exilio o se los envía a las prisiones que existen, ¿no? Entonces ya vemos ahí un indicio ya de un comportamiento más militar por parte de José Manuel Goyeneche, que va a ser decisivo más adelante. Es así que llega 25 de mayo de 1810. Se proclama la Junta Revolucionaria en la capital del Virreinato de Río de la Plata, que en ese entonces era Buenos Aires, y se crea un ejército, o una de sus primeras ordenanzas es crear un ejército auxiliar. ¿Para qué? Para que este avance a todas las provincias, que incluía, por cierto, el Alto Perú o la Real Audiencia de Charcas, o sea, que avance hasta el Desaguadero y permita que representantes de las provincias lleguen a Buenos Aires a formar parte de un congreso que se estaba planeando para decidir el futuro de este territorio, ¿no? Primero va a ser Ocampo, el comandante Ocampo, el que va a estar encargado, pero va a venir el problema de las ejecuciones de Córdoba, ¿no? O la contrarrevolución de Córdoba, en donde no tienen la fuerza suficiente para matar al ex virrey Liniers y quieren traerlo a Buenos Aires. Aquí ya vemos un primer acercamiento a la ideología política de Castelli. Castelli, junto con Moreno, son descritos en la historia como los jacobinos de Mayo, ¿no? Haciéndolos alusión a lo que ha ocurrido en la Francia revolucionaria, ¿no? A Castelli se lo comparaba, por ejemplo, con Montesquieu. Con Robespierre, en ese tiempo de el avance del terror, ¿no? O el periodo del terror. Castelli, hay que entenderlo bien, es alguien que está dispuesto a todo por la revolución. No duda en hacer lo necesario para que esa revolución, de la cual él ha sido parte hace mucho tiempo, no solo cuando se han formado las primeras juntas, triunfe, ¿no? Es por eso que él va a llevar la orden de Moreno y va a ejecutar a Liniers. Cuando llega al Alto Perú, va a ejecutar al presidente Vicente Nieto y al gobernador Paula Sáenz. ¿Por qué? Porque ellos apoyaban a la corona. Y aparte porque ellos habían solicitado, después de conocerse la Junta Revolucionaria, de que Charcas pase de nuevo a dependencias del virreinato peruano, ¿no? Entonces, él lo ve como un peligro. Y es por eso que a lo largo de su avance, que va a ser rápido, él no quiere perder tiempo, sabe que cada momento es crucial. Él avanza hasta el Desaguadero y llega hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Se van a dar los enfrentamientos de Aroma, que Goyeneche, recordemos, está en La Paz con su ejército. Va a enviar un destacamento para intentar frenar a Castelli, pero va a ser derrotado por los cochabambinos en la batalla de Aroma. Esto en 1809, en noviembre de 1809. Y esto va a dar paso finalmente a que Castelli logre derrotar a las últimas fuerzas realistas en Suipacha y así pueda avanzar. Hasta ese momento la revolución ha triunfado en el Alto Perú, ¿no? Ya se han proclamado juntas que proclaman su adhesión a Buenos Aires, ¿no? Pero Castelli tiene una perspectiva más amplia. Él no quiere encerrarse en las fronteras del virreinato, a pesar de que esa es la orden. Él quiere expandir un poco sus ideas a lo que es el sur peruano. Y eso corresponde al territorio que en ese momento estaba en manos de Goyeneche, ¿no? Entonces es así que se van a dar los primeros acercamientos políticos para buscar una salida, entre comillas, nuevamente pacífica al asunto. Se va a dar el armisticio de 40 días, ¿no? Que ningún bando va a cumplir. En su momento ningún bando va a cumplir y que va a llevar finalmente a el desarrollo de la jornada de Huaqui. Finalmente, ambos ejércitos rompen esta tregua y se enfrentan en Yauricoaragua
se enfrentan cerca a la población de Huaki y unas pequeñas escaramuzas entre el ejército cochabambino y las fuerzas de Goyeneche en Jesús de Machaca, ¿no? En la frontera de Jesús de Machaca con Santiago de Machaca, que es del lado peruano. Concluye con una victoria de Goyeneche, ¿no? Desde ese momento se piensa que la revolución ha sido derrotada hasta ese momento, ¿no? La figura de Castelli va a ser controversial. Después de su derrota va a ser desacreditado totalmente por Buenos Aires, por las fuerzas elitistas, por la élite española de la capital virreinal, ¿no? Que no quieren saber nada de esta revolución. Ellos han jurado lealtad a Fernando VII. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Castelli, junto con otros criollos, buscaban esa autonomía, pero otros no todavía. En el lado de Goyeneche, él va a cumplir su objetivo, va a ocupar nuevamente las provincias, va a pacificarlas, y especialmente se va a ensañar más adelante con los levantamientos de Cochabamba. Finalmente, ya se pacifica después de Huaki, a Rivero, se llega a un primer acuerdo en el cual Goyeneche entra a la ciudad del Valle de forma pacífica, ¿no? Luego, cuando ya está a punto de avanzar para recuperar las provincias del Virreinato de Buenos Aires, porque su objetivo es pacificar todo el territorio, se topa con que en Cochabamba ha salido un nuevo levantamiento de Esteban Arce, ¿no? Y tiene que volver. Esto también va a ser decisivo para la historia del desarrollo, o el desarrollo de la Guerra de Independencia. Vuelve, derrota a los cochabambinos que quedan en la batalla de Quehuiñal, y finalmente se va a dar el enfrentamiento del 27 de mayo de 1812, en donde Goyeneche va a demostrar realmente cuáles son sus políticas en relación a la pacificación. Va a enfrentarse a las mujeres cochabambinas, va a ordenar de que se dé un combate como si fuera un ejército regular, ¿no? Un ejército de varones, van a matar a las mujeres que se están resistiendo, van a ocupar Cochabamba, van a saquear. Goyeneche va a permitir que el ejército realista haga esto, y más adelante va a ser esa una de las críticas que se le va a dar a esta figura, a Goyeneche, ¿no? En el sentido de la moderación. ¿Por qué? Porque él va, como militar de estudios, va a permitir que su ejército arrase. Va a permitir que su ejército entre a Cochabamba y cometa todo tipo de crímenes. Después de la pacificación de Cochabamba, Goyeneche ya está avanzando al sur. Envía a su primo Pío Tristán para que ocupe las provincias de Salta y Tucumán, ¿no? En donde, gracias al sacrificio de las mujeres cochabambinas y a la táctica de Manuel Belgrano con el éxodo jujeño, se va a permitir la victoria de Tucumán, primeramente, y luego la victoria de Salta. Desde ese momento, Goyeneche, que estaba a cargo, se da cuenta que no puede ya con el desarrollo de la Guerra de Independencia, que ya está dándose cuenta de que una causa está perdida, y decide retirarse, ¿no? Le pide permiso al virrey para irse a España. Se le autoriza por todos los méritos que ha realizado. Un dato interesante que me he olvidado comentar es que después de Huaki se le va a conceder el título de Conde de Huaki. Goyeneche va a ser el primer titulado con Conde de Huaki, ¿no? Con ese título ya suficiente, se va a España. Lo va a reemplazar Joaquín de la Pezuela y se va a dar más adelante, ¿no? De 1812 a 1825, el transcurso de la Guerra de Independencia. Hasta este punto, ¿qué quiero concluir? ¿Qué quiero señalar? Ambos defendían una política. Castelli y Goyeneche defendían una política muy distinta. Castelli era alguien decidido a hacer todo por la revolución. Estaba empecinado todo lo necesario para que la revolución del cual él era parte y en el cual él tenía sus convicciones se realice, mientras que Goyeneche tenía igual la convicción de mantener todo el territorio en el dominio realista y mantener ese orden colonial con una tradición de más de 300 años, ¿no? ¿Cómo los van a percibir a ambos personajes la población de la Real Audiencia de Charcas? ¿Cómo los van a ver? Una aproximación que podemos ver a este tipo de políticas que ellos van a implantar en la Real Audiencia de Charcas se encuentra precisamente en la obra literaria de Nathaniel Aguirre. Y repito, es Juan de la Rosa. Si bien es una obra literaria, sin, como dirían algunos, ¿no?, sin algún valor histórico muy grande, nos da pautas para comprender este momento histórico. Por ejemplo,
cuando llega Castelli y la historia tradicional misma la rescata, lo ponen a él como un tirano, como un déspota, como alguien que quería el poder para sí mismo, ¿no? O para los demás. Pero esa visión, según Nathaniel Aguirre y otros historiadores, es una visión de las clases acomodadas o acaudaladas de la Real Audiencia de Charcas. Quienes piensan de esa manera son los que han sacado provecho de ese viejo orden colonial y ven en peligro todo eso, ¿no? Y hay otra visión en relación a Castelli, de otro grupo que lo dice que es más moderado, que está bien que avance hacia el norte, que hay que apoyar su avance, que es el de los mestizos y el de los criollos, ¿no? Que creen que la causa de la revolución es muy importante para lograr todos aquellos objetivos que se habían trazado como sociedad. ¿Qué dicen de Goyeneche? Todo lo contrario, ¿no? Vamos a invertir la moneda. Los chapetones y las familias acaudaladas dicen que él es un salvador, ¿no? En Nathaniel Aguirre, en su obra, va a poner eso, ¿no? A lo largo del desarrollo de la trama, de que las clases pudientes lo ven a él como un salvador, que nos va a liberar de ese demonio que es Castelli, ¿no? ¿Y qué es Castelli? Precisamente eso, un ser tiránico, alguien negativo para la historia. Ambas versiones se manejan, son varios los historiadores, se ha tomado dos puntos, ¿no? El Castelli y Goyeneche malo y el Castelli y Goyeneche bueno. Pero lo que siempre tiene que primar es la necesidad de entender por qué se ha realizado todos estos momentos. Como les decía, Castelli estaba dispuesto a darlo todo por la revolución, al igual que Goyeneche estaba dispuesto a darlo todo por mantener ese viejo orden colonial. Las políticas que van a implantar en el Alto Perú, en el lado de Castelli, por ejemplo, con la proclama de Tiahuanaco el 25 de mayo de 1811, conmemorando un año de la Junta de Buenos Aires, que se elimina el Yanaconazgo y el sistema de mita, ¿no? Se va a eliminar la mita indígena, le va a dar esa libertad a los indígenas. Igualmente, las clases pudientes, con Goyeneche, ¿qué van a decir? Se van a mofar de ese momento. Porque en el juicio que le van a hacer más adelante a Castelli, ¿qué van a decir? Cuando Castelli les pregunta a los indígenas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Aguardiente, mi señor. Es la forma en que, cómo se mofan de esta proclama de Tiahuanaco, ¿no? Más antes, en Oruro, igual ya empieza a proclamar la idea de expandir esta idea revolucionaria, esta idea de separarse de este sistema colonial. No vamos a tocar el tema de la lealtad a Fernando VII, eso todavía está en debate, pero es romper este viejo sistema colonial. Se va a intentar expandir a las provincias de Cusco, Arequipa, Puno, y precisamente se va a enviar una carta y va a recibir una respuesta tras la batalla de Huaqui, ¿no? Una carta que se va a lograr recuperar de distintos lugares, en el cual prestan adición a la ayuda del rey, de lo que ellos llaman el rey Castilla, que en realidad es Castelli, ¿no? Entonces, es la sociedad misma, cómo se va tejiendo, la que va a dar paso a la aplicación de las políticas de estos personajes, ¿no? Goyeneche, tal vez desde un modo más pacificador del sector, más decidido a mantener el orden, sea por las buenas o sea por las malas, ¿no? Sea bondadoso o sea por medio de la fuerza, como se va a ver el 27 de mayo. Y repito nuevamente, Castelli no escapa a esto. Como alguien dispuesto a darlo todo por la revolución, está decidido igual. No es un santo, igual va a presenciar ejecuciones, va a presenciar ese avance inexorable hacia el desaguadero. Finalmente, al desarrollo de lo que es la batalla de Huaqui. Es necesario comprender desde estos aspectos qué posición toman estas figuras, ¿no? Para no endemoniarlas, pero tampoco santificarlas. Hay que entenderlos como hombres que han pensado como las circunstancias lo requerían, como su tiempo lo necesitaba, ¿no? Si bien Goyeneche con la figura del pacificador y Castelli con la figura de el jacobino. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba la conferencia de Carlos Valparalosa. La política de Juan José Castelli y José Manuel Goyeneche en el desarrollo de la guerra de independencia. Bueno, antes de seguir también queremos contar quiénes somos los que estamos organizando y a la vez también hay
que están adhiriendo. Exactamente, Raúl. La Asociación de Representantes de Museos Comunitarios Capacñam Azoremuk que QN, no sé si lo estoy diciendo bien. También está la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la radio La Voz del Cerro 92.1 y el programa de la Historia en Disputa. Bueno, ya tenemos 2 exposiciones, pasó el licenciado Acebey, recién lo escuchábamos a Carlos Valparalosa. Vamos a ir a una pequeña pausa también, como hicimos al principio. Por favor, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tengan paciencia, ya viene el historiador Alejandro Rabinovich, la batalla de Huaki en la perspectiva regional. Vamos a una pausa. Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro. Inicio espacio publicitario. Para no tomarse la vida en serio, ya que inevitablemente vas a salir muerto de ella, 100% cumbia, ADM. Cumbia, reina de cumbia. Como dicen los pares, Cumbia, reina de cumbia. arriba las manos los impares, Cumbia de mi... los que no tienen barbijo. Vení a bailar con nosotros todos los martes a las 4 de la tarde por la 92.1. Azul Network. Azul Network es el internet por el aire de Jujuy. Servicio domiciliario de 5 y 10 megabytes. Tenga la tranquilidad de llegar a la casa y que el internet funcione. Cambie la velocidad de su conexión con solo un llamado. Servicio técnico con atención personalizada los 7 días de la semana. Internet al alcance de su bolsillo. Celular 0388 155 16 2804. Azul Network. Nuevo ciclo 2020. Pasa la voz en la mañana informativa. Por La Voz del Cerro, FM 92.1. Toda la información, entrevistas, deportes y la música de Jujuy. De lunes a viernes desde las 8. En vivo por Facebook Live. La Voz del Cerro. Panorama Sindical, el programa que propone sobre la mesa la problemática de los sindicatos de Jujuy y el país. Con la conducción de Marcelo Oviedo y la colaboración de Alejandra Julián. Panorama Sindical, donde visibilizamos las actividades de los sindicatos y organizaciones sociales. Viernes de 14 a 16 por La Voz del Cerro 92.1 MHz. En caso de que una persona haya sido picada por el mosquito transmisor del dengue, se deben tomar una serie de medidas para evitar el foco de infección. La fumigación se realiza desde la casa donde está el vecino con detección de dengue hacia 8 manzanas concéntricas, porque esto tiene que ver con el radio de dispersión del vector, que suele volar no más de 400 metros. Eso es la recomendación, solo fumigación para bloqueo de casos positivos de virus dengue. Que no te pique. Evitemos la reproducción del mosquito. Búscanos en las redes sociales, en Twitter, @quenotepique_ar, en Facebook, que no te pique, y en Instagram, @recurserodeperio. Este es un mensaje de la Dirección de Producción en articulación con el territorio y del equipo Entrelazar Saberes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Visita nuestra agencia de noticias
agencia.farco.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Escuchanos 92.1 en vivo www.lavozdelcerro.com.ar. La historia en disputa. Buscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, lahistoriaendisputa.wordpress.com. Bronca con los dos dedos en B. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bueno, regresamos. Recordarle a la audiencia que estamos en la conferencia virtual de la batalla de Huaki. Por un lado vemos que hay muchos comentarios. Les pedimos a todos los que están escuchando, que todavía nos están aguantando, que dejen sus preguntas. Después de la intervención de Alejandro, vamos a abrir una instancia de hacer las preguntas que ustedes dejen. Vamos a leer y a cada historiador vamos a hacer esas preguntas. Bueno, a ver, presentemos. Sí, y bueno, ahora a continuación el historiador Alejandro Rabinovich, de Argentina, con su tema La batalla de Huaki en la perspectiva regional. Alejandro, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. Bien, muchas gracias. Bueno, qué gusto estar con ustedes a la distancia, en esta coyuntura tan rara. La idea era viajar a Bolivia para estos festejos, pero el mundo pasó por otro lado. Sí. Me da mucho gusto acompañarlos así, le agradezco muchísimo la invitación y esta organización que están haciendo de este evento, a las dos radios, a Juan Carlos Patton y a todos los que están trabajando para que esto se pueda hacer. Realmente me da muchísimo gusto. La batalla de Huaki es probablemente la batalla más importante de la que ningún argentino, ni ningún boliviano, ni ningún peruano escuchó hablar nunca, ¿no? ¿Por qué no escucharon nunca hablar de ella? ¿Por qué no está en ningún programa, ningún manual de la primaria, ni hay ningún efeméride, ni nada? Sencillamente porque es una derrota. Claro. Nosotros, todos nuestros países tienen historias triunfalistas, ¿sí? Sí, las chicas plantean estudiar exclusivamente a las victorias y a las grandes hazañas de nuestros héroes, como si la historia se explicara más por las victorias que por las derrotas, ¿no? Me parece a mí que historiográficamente entender lo que pasa con Huaki, por ejemplo, es muy importante para entender qué pasa con la historia del Río de la Plata, qué pasa con la historia de Bolivia, qué pasa con la historia de toda la región. Por eso me interesó como tema de estudio, y hace 2 años escribí un libro que se llama, lo tengo acá, que se llama Anatomía del Pánico, Huaki o la derrota de la revolución, que es un estudio que siempre quise hacer. Yo soy historiador de la guerra y siempre quise hacer una historia que muestre cómo es una batalla en el siglo XIX, en la época de la independencia, pero no contada desde los generales y desde sus planes estratégicos y desde el genio de los padres de la patria, sino pensando en cómo es una batalla desde el llano, para el infante, para el jinete, para la persona común que tiene que pasar por esa experiencia tremenda durante unas horas. Y me di cuenta que no hay fuentes para hacer eso en ninguna batalla de la independencia, salvo en la de Huaki. Yo diría que de toda Latinoamérica probablemente es la única batalla que se puede estudiar en profundidad, realmente. ¿Y por qué? Porque fue una derrota tan inaudita, tan total, tan extraordinaria, en la cual el ejército revolucionario directamente se desintegra en sus mínimos componentes en el transcurso de una jornada, no se salva nada de ese ejército. Y sorprende tanto a las autoridades de la época que le hacen un juicio a Castelli, a Balcarce y a todos los oficiales que están ahí, y en ese juicio les toman declaración a los oficiales, y gracias a esos legajos podemos conocer ya no lo que dicen los jefes, que siempre dicen más o menos lo mismo en las batallas, sino que podemos conocer lo que opinan los tenientes, los capitanes, los subtenientes que manejan las compañías en la batalla. Entonces es un libro que al lector lo lleva a entender cómo es, a nivel del piso, una batalla completa, cómo se pelea, qué se ve, qué se escucha, cómo se escapa uno de ahí. Y lo que pasó en esta batalla es un pánico.
que es algo que pasaba en los ejércitos de la época, no era tan extraordinario, y era una ola de pánico repentino, de miedo repentino que desintegraba el ejército, cuando en realidad había tenido muy pocas bajas todavía, hay que seguir combatiendo, pero el pánico se apodera de los hombres y salen corriendo, tiran las armas y no se paran nunca más. Bueno, esta batalla, que a mí me sirvió de excusa para escribir este libro, me parece a mí que tiene una significación histórica muy importante para la región, en el continente, en Sudamérica. Tiene un importante porque es la batalla en lo que iba del transcurso decía que va a ser de victoria en victoria. Estos ejércitos iban avanzando y prácticamente no encontraban oposición. Y muy probablemente, si no era por la batalla de Huaqui, este ejército entra al Perú, el Perú entra en revolución como el resto de los pueblos, y se termina muy rápido esta revolución. Hubiéramos ido a una coyuntura más parecida a la de Norteamérica, por ejemplo, ¿sí? Donde se sale fácil y bien de la revolución. Pero la derrota de Huaqui es terrorífica, es tremenda, y cambia completamente la dinámica, y a partir de ahí ya nunca más los revolucionarios están tan cerca de ganar la guerra como en Huaqui, hasta Ayacucho. Entonces son 15 años más de guerra, 14, que son tremendos, que van a dejar devastada la región, que van a dejar arruinada y endeudados a los países, que van a significar decenas de miles de muertos. Entonces es un parteaguas Huaqui. Pero aparte de lo que aprendí escribiendo este libro y teniendo la oportunidad de ir a Bolivia, de ir a la región de Huaqui, de Yurayricogua, del Desaguadero, de hablar con los colegas de allá, de estudiar los archivos de allá, es que más grande aún es la importancia de esta batalla para la región chica, para la región de La Paz, para la región de Charcas, para el Alto Perú. Creo que en Bolivia hoy en día deberían recuperar, como lo están haciendo muchos, en particular las comunidades de la región, pero creo que a nivel nacional se debería recuperar la importancia de esta batalla y de esta jornada como un hito dentro de la definición, el comienzo de la definición de la existencia independiente de Bolivia. ¿Y por qué digo esto? Porque vista desde una perspectiva general, global, siempre la guerra de la independencia se explica como las luchas entre las capitales virreinales, ¿no? Es la gran lucha entre Buenos Aires y Lima, y en toda esa dinámica, cuestiones como lo que pasa en Huaqui es simplemente un estadio intermedio, no es solamente un escaloncito en el camino hacia Lima o un escaloncito en el camino hacia Buenos Aires. Pero esa dinámica me parece a mí que nos impide ver que para los pueblos que participan de esta batalla tiene una significación muy diferente, mucho más importante. Creo que la batalla de Huaqui se puede entender mucho mejor si uno la piensa desde una dinámica regional chiquita, alto peruana, en la cual nosotros tenemos una militarización que es muy alta desde la época de las revoluciones de Tupac Amaru, en 1780, esa revuelta que es terriblemente reprimida, entre otros por Buenos Aires y Lima, va a generar ciertas consecuencias muy fuertes, ciertas resistencias a la presencia de ejércitos extranjeros, en particular porteños, y eso termina de estallar en 1809 con las revoluciones, las juntas de Chuquisaca y La Paz, que acá en Buenos Aires, en Argentina, son prácticamente ignoradas como dentro de la dinámica revolucionaria. Y a mí me interesó mucho en el libro ver de qué manera los paceños, los cochabambinos, los orureños que participan masivamente de la batalla de Huaqui, son la mayoría del ejército. De hecho, de los 6.000 revolucionarios que combaten, hay 4.000 que son altoperuanos. ¿Sí? Por más de que el virrey y los historiadores digan que es el ejército de Buenos Aires, porteños en sí hay 1.100, nada más, sobre los 6.000 que combaten. De la misma manera que el ejército peruano, y digo entre comillas peruano, tampoco viene de Lima. Hay un batallón que es de Lima, pero los soldados son de Puno. ¿Sí? Es una batalla entre gente de una misma región, gente que está hermanada, que se conoce perfectamente,
y que tienen entre ellos un primer encontronazo en 1809. Es muy importante, y por eso en el libro decía, me interesó mucho rastrearlo, la experiencia de la Junta Tuitiva en 1809 y de la guerra que implica contra Puno defender esa junta es muy importante para lo que va a pasar después en Huaki 2 años después. De hecho, yo no pude cotejar la tropa, digamos, ejércitos, el de los revolucionarios de 1809 y el de los paseños que participan del ejército de Castelli en 1811, porque no encontramos la nómina de 1809, pero sí lo pude hacer con los oficiales, y hay una gran coincidencia entre los oficiales que se levantaron, los paseños, que se levantaron en 1809, y los que combaten después en Huaki en 1811. Y no solo son los mismos los paseños, sino que combaten contra el mismo Goyeneche, contra las mismas tropas de Puno, prácticamente en el mismo lugar. Es decir, que no desde Buenos Aires o desde Lima, no aquí clara cuando está que significa la batalla de guerra hubo en 1809, ¿no? Y después termina en Huaki, que los que van a retirar de La Plata, pero los paseños y toda la gente de la región se tuvo que quedar y bancarse las represalias tremendas de Goyeneche, y automáticamente van a iniciar las guerrillas, la guerra de guerrillas, mal llamada, despectivamente llamada de republiquetas, que es una guerra de guerrillas que ya no se corta nunca más. Entonces, entendida en esta perspectiva regional, yo veo en Huaki un quiebre en el cual la posibilidad de seguir alineada con los intereses de Buenos Aires, que ya presentaba muchas tensiones desde el momento mismo en que se hace el virreinato, en Huaki se terminan de romper por la derrota, porque en la desbandada después de Huaki los soldados rioplatenses van a saquear todo y van a abusar y matar en grandes cantidades a la población indígena que se van cruzando en el camino de su vida, pero también porque las autoridades rioplatenses, al huir, se comportan bastante mal con los intereses del Alto Perú, entre otras cosas, Pueyrredón huye con la totalidad de los caudales de Potosí. Entonces, para las élites altoperuanas, claramente es un punto de quiebre en el cual ya la confianza tenue y trabajosa que había con respecto a las autoridades de Buenos Aires se termina de romper. Entonces creo que es un primer paso serio en el camino que va a llevar a la ruptura de ese territorio virreinal y la existencia de una Bolivia independiente, por más de que falta todavía un largo trecho. Bueno, eso era lo que quería compartirles como reflexión, y estamos en la radio, así que como siempre lo más importante es el oyente y su posibilidad de hacer preguntas y comentarios, así que los dejo. Bien, Alejandro, ahí pasaba Alejandro Rabinovich, interesante los datos que nos aportó. Bueno, sí. Lo que vamos a hacer, para aprovechar, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a generar un enlace para que estén los tres historiadores, y vamos a empezar a leer las preguntas, así pueden intervenir cada uno. Vamos a un pequeño corte, Dani, así ya regresamos, nos acomodamos, así ingresan los tres historiadores y estamos en conjunto para empezar a responder las preguntas del público. Inicio espacio publicitario. Para no tomarse la vida en serio, ya que inevitablemente vas a salir muerto de ella, 100% cumbia, ADM. Cumbia, reina de cumbia. Como dicen los pares. Cumbia, reina de cumbia. Arriba las manos los impares. Cumbia de mi... Los que no tienen barbijo.
Vení a bailar con nosotros todos los martes a las 4 de la tarde por la 92.1. Azul Network. Azul Network es el internet por el aire de Jujuy. Servicio domiciliario de 5 y 10 megabytes. Tenga la tranquilidad de llegar a la casa y que el internet funcione. Cambie la velocidad de su conexión con solo un llamado. Servicio técnico con atención personalizada los 7 días de la semana. Internet al alcance de su bolsillo. Celular 0388 155 16 2804. Azul Network. Nuevo ciclo 2020. Pasa la voz en la mañana informativa. Por La Voz del Cerro, FM 92.1. Toda la información, entrevistas, deportes y la música de Jujuy. De lunes a viernes desde las 8. En vivo por Facebook Live. La Voz del Cerro. Panorama Sindical, el programa que propone sobre la mesa la problemática de los sindicatos de Jujuy y el país. Con la conducción de Marcelo Oviedo y la colaboración de Alejandra Julián. Panorama Sindical, donde visibilizamos las actividades de los sindicatos y organizaciones sociales. Viernes de 14 a 16 por La Voz del Cerro 92.1 MHz. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Fin. Espacio publicitario. Escuchanos 92.1 en vivo www.lavozdelcerro.com.ar. La historia en disputa. Buscanos en nuestro Facebook, La Historia en Disputa, o en nuestro blog, lahistoriaendisputa.wordpress.com. Bronca con los dos dedos en B. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado su... Bueno, regresamos. Vamos a entrar entonces a la instancia de preguntas. Ahí, Tincho, agradecerle al público que nos siguió. Ahí tenías algunos de algunos lugares. Sí, hay gente de Lima, de Bolivia, de La Paz. Hay gente de Huaki también. Muy hay bien. gente de Buenos Aires, de Salta acá, Córdoba, Buenos Aires capital, Buenos Aires provincia, hay gente de bastante lados, ¿no? Y bueno, y de acá de Jujuy hay bastantes estudiantes de la universidad. Habíamos dicho que la carrera de Historia también adhería a esta actividad. Y bueno, públicamente queremos invitarle a la profesora Graciela Agresores para que si podemos... Gabriela. Gabriela Agresores, para ver si podemos... organizar más adelante algo con la carrera de Historia, porque tenemos tenemos varios historiadores acá en Jujuy. Estaría bueno que podamos organizar una mesa de debate, una conferencia virtual como la que estamos haciendo ahora. Bueno, vamos a las preguntas, ¿no? Ya están conectados los compañeros. Bueno, ahí teníamos una pregunta para el licenciado Acebey. Exactamente, para el licenciado Acebey, la pregunta es la siguiente: ¿cómo logró influir el liberalismo en las juntas de gobierno en Hispanoamérica? ¿Cuál fue su origen y el canal que lo proliferó? Vamos más despacio. ¿Lo escuchaste? Vamos de nuevo, si Ricardo. no hay problema. A ver, ahí se nos escucha Ricardo. Sí. ¿Cómo logró? Caramba. Licenciado, ¿me escucha? Sí. La pregunta sería: ¿cómo logró influir el liberalismo en las juntas de gobierno en Hispanoamérica? ¿Cuál fue su origen y el canal que lo proliferó? Bueno, el liberalismo en todo caso, no solamente en las juntas de América, sino también en la propia junta en las juntas que se crean en la península, están muy vinculadas en todo caso al liberalismo, ¿no es cierto? A partir sobre todo de lo que va a ser esto de la participación popular en una parte, la palabra por tanto no es muy buena, y el sentido también de lo nacional, ¿no es cierto? De la implementación de lo nacional también ya en el propio debate
político que hay en la propia península, ¿no es cierto? Y de hecho todos los intelectuales que van a estar presentes en las juntas, en las de aquí de Charcas, en las que están presentes en todos estos territorios de ultramar, está presente este liberalismo porque de alguna manera todos ellos han ido tomando estas ideas, ¿no es cierto? Parte de esto, que principalmente esto de la nación. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la consulta para algún trabajo, un famoso documento que lo citan de todas maneras, y esto es mucho más no acá, porque es muy poca la documentación que se tiene de esto acá a partir de la represión que hay por parte del realismo en Buenos Aires, ¿no es cierto? La famosísima carta del denominado patriota español, ¿no es cierto? Que es un documento que está circulando en el propio momento de la Junta, ¿no es cierto? De las juntas en la propia península, ¿no? Y que aparentemente lo están tomando también como parte de la propia ideología de la Junta de Buenos Aires específicamente, al publicarlo en la Gaceta de Buenos Aires, que es la más importante en todo caso. Entonces, sí está vinculado el liberalismo. Ahora, ¿cuál va a ser este ingreso, no es cierto? Es a partir principalmente de la propia Universidad de San Francisco Javier en el caso nuestro, ¿no es cierto? Y también, ¿no? Los revolucionarios de Buenos Aires también están muy vinculados a lo que va a ser San Francisco Javier. Entonces, esa sería la respuesta. Bien. Bueno, ahí estaba respondiendo Ricardo Acebey. Después tenemos una pregunta que es para los tres. Ahí veamos, no sé si quiere Alejandro o Carlos iniciar con esta respuesta. A ver, la primera pregunta sería: ¿cómo rastrear la participación de los sectores populares, ya que estos sostienen tales iniciativas, y a cuál se adhieren más, si a la resolución de poner a Carlota o más por el autogobierno? ¿Y cómo se toma la vuelta de Fernando VII si esto resulta en un enfriamiento de los movimientos anticoloniales? Bien, o sea, ahí veamos si quiere iniciar Carlos, si quiere iniciar Alejandro. Digo ustedes. Vamos. Dígame. Alejandro. Sí, ¿puedo? Como primero. En todo caso, este es el sentido, en todo caso, del autogobierno y de lo popular. ¿Cómo se puede rastrear a estos grupos populares, no? Claro. Uno quiere pensar, y eso en otra charla también que se había sostenido con el doctor Rabinovich, por ejemplo, se quiere pensar que, por ejemplo, los criollos o los criollos principalmente estaban muy más a favor del realismo, mientras que las poblaciones más populares estaban a favor de la libertad, de la revolución. Esto es falso en todo caso. En el caso específico de Charcas, esto es falso. Y ya lo han demostrado la doctora María Luisa Sux en sus textos, el licenciado también Roger Mamani también lo ha demostrado, que esta participación popular en todo caso va a ser una participación en unos casos muy fuerte por parte de los propios indígenas, ¿no? Específicamente indígenas, tanto en movimientos realistas, o sea, en los grupos realistas, como en los grupos que se pueden denominar rebeldes, no patriotas, porque aún no son patriotas, son rebeldes, en este principal momento son rebeldes, ¿no es cierto? Entonces, está presente en todo caso esta participación popular. Ahora, ¿cómo se registra? Es muy difícil, solamente de una manera, en el caso de los documentos, se puede registrar esta participación popular a partir de fuentes indirectas, ¿no es cierto? No de manera totalmente directa en el caso específico de Charcas. Y probablemente uno de los pocos documentos en los que se puede registrar esta participación popular en este proceso, ¿no? Del 1809 a 1825 va a ser el famosísimo y conocido diario de José Santos Vargas, ¿no es cierto? Donde él, si bien es un poco posterior a esto, ¿no? Esto es a partir del 14, 15, cuando está explicando mucho mejor, porque es el momento que escribe su diario, tiene unos antecedentes previos, pero va a ser a partir de este momento, del 15, por lo menos, cuando se va a registrar esta participación popular, tanto al lado de los famosos amedallados, que son los que están a favor del realismo, como de estos supuestamente patriotas que están a favor del otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, es así como se puede registrar parte también de esta historia de lo popular, ¿no es cierto? Que es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Con mucha más búsqueda, ¿no? El doctor Rabinovich. Ahí tal vez puedo agregar alguna cosita. Sí, Alejandro. Si me permiten. Claro, nosotros los historiadores tenemos el problema de que no podemos inventar la historia, tenemos que hacerlo a partir de documentos, ¿no? Entonces nos gustaría saber muchas cosas
y tener información sobre muchos temas que hoy nos resultan relevantes, pero no necesariamente podemos acceder a esa información. Entonces, la realidad con los sectores populares es que la inmensa mayoría de los sectores populares en ese periodo, en el siglo XIX a principios, es analfabeta en nuestra región. La tasa de alfabetización es bajísima, en el total de la población no llega al 20%, y entre los sectores populares es muy raro encontrar a alguien que sepa escribir. Entonces, la realidad es que no nos dejaron documentos. Así como tenemos cartas y memorias y autobiografías de miembros de la élite, nos cuesta horrores encontrar algo semejante de los sectores populares. Pero sí se puede encontrar su palabra, y prácticamente es el único lugar donde se puede, en los juicios, en los sumarios. Porque a los sectores populares sí se les hace juicio, y en los juicios de la época, el fiscal a cargo de un juicio, cuando están juzgando a alguien por deserción, por robo, por lo que sea, le toma la declaración, y la declaración se escribe tal cual. Tenemos que creer en que el escriba que está escribiendo la declaración va a ser fiel, pero en principio es una buena fuente. Entonces en los sumarios nosotros encontramos las voces de los hombres y las mujeres del común, que por primera vez nos hablan y nos damos cuenta de cómo es su forma de hablar, sus puntos de vista. Obviamente están ante un juez, con lo cual tampoco es que van a decir cualquier cosa, y sobre todo en temas sensibles como esto, de a qué solución política promueven o apoyan. Obviamente va a jugar la cabeza la persona si llega a decir que está a favor o en contra del rey, entonces tampoco lo podemos tomar al pie de la letra, pero sí se puede hacer una historia popular con fuentes a partir de las lecturas transversales del archivo y de fuentes no tradicionales como son los sumarios, por ejemplo. En el caso de la batalla de Huaki, por ejemplo, habiendo registrado el 100% de los sumarios que hay, no encontré ni una declaración de un soldado raso, ni uno. Pero sí encuentro la de tenientes y subtenientes que vienen de los sectores populares y que fueron ascendiendo. Pero es muy difícil encontrar un registro directo, incluso entre los indígenas. Cuando escuchamos la opinión de alguien es la opinión del cacique, ¿sí? No es la opinión del populacho, no es la opinión de la plebe. Entonces, es muy difícil y casi siempre nos toma hacer interpretaciones indirectas. Bien. A ver. Carlos, no sé si quería aportar algo, porque tenemos ahí una pregunta también para vos. Claro que sí, con relación a esta pregunta de la participación popular precisamente, voy a hacer un poco el hincapié en el tono de la política, ¿no? De ambos personajes. Como bien mencionaba, el tema de la proclama de Tiahuanaco, el 25 de mayo de 1811, ¿no? En conmemoración al primer aniversario de la Revolución de Buenos Aires. Desde el ámbito ya historiográfico se ha planteado igualmente dos directrices, ¿no? La primera que juzga esta proclama de que era una política que Castelli quería aplicar para ganarse el favor de los indígenas, ¿no? ¿Sí? O sea, entregarles algo para que se sumen a la causa. Al igual que otros decían que no, que Castelli consideraba a los indígenas sus hermanos, porque igual eran americanos y que compartían el mismo territorio. Por lo cual, la proclama era un objetivo de la revolución. En este aspecto, quisiera remarcar algo, un tema de discusión también muy fuerte, relacionado a que los indígenas en ese tiempo, tal como mencionaron el licenciado Acebey y el historiador Alejandro Rabinovich, no sabían leer ni escribir, ¿no? Ellos estaban sumergidos en ese mundo de trabajo en la mina, trabajo en el campo, en las encomiendas. Ese era su mundo únicamente, y eso no cambia mucho a lo largo de la historia, hasta el 52, ¿no? Ese es su mundo. Entonces, me hace recuerdo en un texto que señalaba un autor, decía, estos indígenas se van a plegar a ambos lados. En el Alto Perú se van a ir al lado patriota, pero también se van a ir al bando realista, ¿no? O, en términos ya más académicos, se van a ir al bando de los revolucionarios, de los rebeldes, y al bando de Goyeneche, igualmente los realistas.
¿Por qué? Porque ambos les hacen promesas, porque algo les ofrece ciertas cosas que ellos no entienden o no conocen en su determinado momento, ¿no? Y hace una alusión o lo asemeja a lo que ocurría en la revolución en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los negros. Aquel que se enlista en el ejército de los casacas rojas, decían, serán libres. Era más o menos así en esos momentos en relación a los indígenas. Si pelean por nosotros, se les va a dar estas cosas, ¿no? Los realistas decían, se les va a dar estas ciertas libertades, etcétera, ¿no? Se los va a eximir de la mita. En el campo patriota se va a transformar el contexto colonial que se está viviendo, va a haber otra realidad, etcétera, ¿no? Entonces, la participación popular del Alto Perú, yo la considero desde ese punto, ¿no? Que, uno, se les ofrecía a lo que se les ofrecía y a lo que ellos entendían. Porque, como les digo, el mundo del indígena en ese tiempo era la mina y el campo. Muchas gracias. A ver, ahí tenemos una pregunta. Esta, Tincho. Sí, la pregunta para todos los expositores es: ¿sorprende el uso de la palabra pacificación para denominar la represión realista? ¿Podrían explicarlo? Sí, lo puedo explicar. Sí. No debería sorprender. Es un uso muy, si uno lo mira desde hoy, es muy irónico ponerle pacificación a eso, pero era como le decían, incluso en la época. Eran campañas en las cuales se lograba la paz, pero no haciendo lo que hoy pensaría uno en términos de las Naciones Unidas o llevando cascos azules para que creen la paz, claro, sino que se pacificaba a los garrotazos, ¿sí? Se pacificaba un territorio eliminando a los rebeldes o a los revolucionarios, y en la época, dentro del marco monárquico y del horizonte mental de las monarquías absolutistas, no había nada más grave, ni más herético, ni más criminal que levantarse en contra del rey. Con lo cual las pacificaciones eran muy brutales y muy violentas, y se ponían cabezas cortadas en picas y se las exponían, y prácticamente quien ejercía la pacificación, quien le tocaba reprimir a los movimientos rebeldes, lo hacían sin ningún tipo de requerimiento de ajustarse a las leyes de la guerra. ¿Sí? Quedaban liberados en el momento de una pacificación de estas características, y se los podía tratar como vulgares criminales, no como combatientes extranjeros a los rebeldes. Así que las pacificaciones eran muy bestiales. Acá en Alto Perú, que es la zona que estamos considerando, lo fueron, pero sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que pasó, la famosa pacificación de Venezuela por parte del ejército de Morillo, 5 años después de los hechos que estamos estudiando hoy, hubo eventos de una brutalidad extrema, ¿sí? Que en el fondo terminaron galvanizando a los americanos en el sentido de oponerse al rey. Fue tan bestial la pacificación que terminaron dándose cuenta que había que perseverar en el camino revolucionario. Ahí tenemos otra pregunta, en este caso sería para Carlos Gualparalosa. Sí, para Carlos. ¿Qué registro puede haber de la circulación de las ideas de Castelli previo a Huaki, ya en territorio altoperuano? ¿Y cómo se vinculaba con los sectores populares mediante qué instrumentos? Conferencias, proclamas, etcétera. Bueno, relacionado al tema de la propaganda de la revolución, se diría de ese modo, ¿no? O a cómo se fueron difundiendo las medidas que toma el ejército auxiliar. Primero, tomamos el ejemplo, por ejemplo, de la proclama de Tiahuanaco, ¿no? Esta proclama, si bien se va a hacer, ¿no?, en las ruinas de esta ciudad milenaria, se va a plasmar en un documento que se va a enviar a Buenos Aires, ¿no? Pero la particularidad de este documento es que no está únicamente en español, sino que también va a ser transcrito al aymara, al quechua y al guaraní. Con estos 3 idiomas se los envía a Buenos Aires, ¿no? Como un intento de aproximación también que se les da. ¿Cómo van a ir circulando? Por medio de pasquines en algunos momentos. Ahora, tomando el punto de la proclama de Oruro, o lo que se hace en Oruro en relación a la idea de
expandir la revolución más allá del desaguadero a las provincias surperuanas, se mandan cartas, se envían cartas. ¿Y esto cómo puedo afirmarlo? Simple. Tengo en mi posesión un libro en el cual se rescata un documento de la población de Huánuco, en el Perú, en el cual, posterior a la batalla de Huaqui, ¿no? Casi por el año 1812, 11 a 12, en ese intervalo, se le envía una respuesta a Juan José Castelli. O sea, la carta de la audiencia o del cabildo que se forma en la población de Huánuco dice carta de respuesta a la solicitud de Juan José Castilla. Ellos le dicen Castilla, ¿no? Juan José Castilla. Entonces es una respuesta que ellos se les da. Entonces, desde ese momento ya se hace clara la presencia de cartas que se van a enviar a distintas poblaciones del sur peruano. Esto en el caso de la idea de expandir la revolución. Se van a enviar propuestas, igual se van a enviar pasquines. Pero la proclama más importante en relación a las clases populares que se puede tomar en cuenta en el desarrollo de la revolución es la proclama de Tiahuanaco. Bien, Carlos, ahí tenemos una pregunta para los tres, así ya vamos redondeando. Sí. De una oyente. ¿eh? Una oyente, Irene Balatore. Bueno, Irene dice: ¿se han encontrado registros sobre la participación de mujeres en la batalla de Huaqui? O en general, en el proceso también. Sí, eso se lo puedo responder, si me permiten los colegas. Sí. Así como decía antes, nosotros los historiadores estamos limitados en lo que podemos decir por lo que dicen los documentos. Entonces, a mí, cuando escribí el libro, me interesó sobremanera buscar la presencia de mujeres en todo ese proceso y en toda la batalla y lo que viene después. Y sin ninguna excepción, no hay nada, no hay ningún rastro en los documentos. Ahora, ¿eso quiere decir que no había mujeres o quiere decir que están literalmente invisibilizadas por el documento? Yo no puedo decir, sí sabemos antes y después, por toda la movilización de tropas que se dio del Perú y del Alto Perú, de un siglo antes hasta un siglo después, los ejércitos avanzan acompañados de muchísimas mujeres que cumplen funciones centrales en preparar el rancho, en buscar suministros, en preparar los fundidos. Ahora, en el caso concreto en el cual leí la totalidad de los documentos de la batalla, no aparece una sola mujer. Con el correr de la revolución van a empezar a aparecer como excepciones muy puntuales. En las listas de revista vamos a empezar a encontrar mujeres que efectivamente son blanqueadas en el sentido de que están ahí y que por ende se les empieza a cobrar un sueldo. Pero no tenemos ningún nombre de mujer. Muy probablemente, imagínense que las comunidades indígenas de la región, que se movilizan en buena medida con el ejército, van también las mujeres a acompañar a sus hombres y a llevar cosas, pero no las podemos mencionar porque no están en el documento. Aunque sí sabemos perfectamente, por ejemplo, apenas unos añitos después, cuando el nuevo general La Serna venga a la región y se encuentra con que el ejército realista, que está operando en la misma región de la que estamos hablando, tiene centenares y casi miles de mujeres viviendo en el campamento, él va a dar una orden de que las echen del campamento porque iba en contra de la ordenanza, y lo que tienen 3-4 días es una deserción tan masiva, porque los hombres se van con sus mujeres, que tiene que dar marcha atrás y aceptarlo, porque en la cultura local, regional, el sistema de las rabonas, como las llamaban en esa época, a las acompañantes, era absolutamente fundamental. Pero de vuelta, nos encantaría hablar de eso, pero no podemos porque los hombres de la época, que son los que escriben, no las mencionan. Bien, Alejandro. Bueno, ahí tenemos una pregunta, tanto para el licenciado Acebey como para Carlos Valparalosa. Para Carlos, exactamente. ¿En qué momento se consolida la idea de independencia en Charcas? ¿En qué momento? Ricardo. Sí. La idea de independencia. Bueno, no se puede descartar que al principio hubiera una idea de independencia.
Lo que pasa es que en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, los historiadores hemos visto que no hay, por lo menos hasta el 14, no hay una idea clara de independencia, ¿sí? Como tal. No descartamos que Moreno, no se me ocurre ninguno. Medina, por ejemplo, acá pudieran tener, en el caso de la Junta de la Paz, tuviera una idea de independencia, ¿no? Política. Pero aparentemente, por lo que se puede ver en la documentación, son todavía sectores minoritarios. Es con el tiempo y con el proceso, por lo menos lo que yo he visto en los estudios que he hecho sobre independencia, es con el tiempo cuando se va fortaleciendo esta idea de la independencia total, ¿no es cierto? Probablemente por eso muchos de estos historiadores, tanto en la Argentina como acá en Bolivia, o también de otros países de Latinoamérica, van a decir que estos primeros años de guerras van a ser principalmente guerra civil, ¿no es cierto? Ni siquiera va a ser un enfrentamiento como tal, es una guerra civil entre posturas, al principio probablemente una postura realista, fidelista, contra otra postura fidelista, ¿no es cierto? En el caso específico de las juntas, como les decía, un caso de esta idea de mantenerse soberanos, o sea, la retroversión de esa soberanía, hasta que mientras venga el rey, mientras que otros están planteando como el propio Belgrano y el propio Castelli, por ejemplo, que están, hasta donde se sabe y hasta donde he podido ver yo, puede que esté equivocado, están, por ejemplo, apoyando la postura de Carlota Joaquina, ¿no? Esto de que la infanta Carlota Joaquina tome el poder de las colonias, estas que ven ellos acá, para mantenerlas, preservarlas hasta que vuelva el legítimo soberano, o en definitiva quedarse ella como soberana de acá, ¿no es cierto? Aunque esta idea de la soberanía acá tampoco no es muy peleada, porque ya en el siglo XVIII hay varios proyectos de descentralización de la propia monarquía, ¿no es cierto? De hecho, inclusive hasta el 21, 23 más o menos, el propio San Martín está planteando, claro, ya las provincias unidas del Río de la Plata están independizadas, pero se está planteando, por ejemplo, hasta donde he visto en el diario de sesiones, por ejemplo, de las Cortes españolas, está planteando, por ejemplo, por lo menos un proyecto, donde se está planteando que el restante de lo que quedaría de esta América hispana pudiera ser gobernada por igual infantes de la propia corona española. Entonces, aparentemente hasta por lo menos el 21 no hay, en estos sectores no hay todavía un sentido así propiamente de independencia, ¿no? Entonces, eso sería la parte de la respuesta. Gracias. Bien. Carlos, ¿quería aportar algo más? O si no, bueno... tal vez como una pequeña síntesis, ¿no? En relación a la idea de la independencia. Es cierto, en sus primeros momentos, hasta Huaki, posiblemente sí se hubiera gestado una idea de independencia, ¿no? Con los triunfos que se estaban logrando, con todas las políticas que se estaban implementando. Pero después de Huaki va a tomar otro rumbo la ideología, ¿no? El contexto mismo va a definir eso. El espacio mismo en donde se está desarrollando lo va a definir. Hasta ese momento, por ejemplo, algunos planteaban la autonomía como un primer paso que se tenía que dar, ¿no? Y había unos pequeños grupos radicales que sí, ya estaban planteando esta idea de independencia, de que ellos mismos puedan gobernarlo, ¿no? Pero hasta este momento es autonomía. Generalmente se va, en todos los documentos, en todos los libros, se escucha la palabra autonomía. Eso. Bien. Bueno, para ir cerrando, Alejandro, Carlos, Ricardo, dejamos ahí que hagan sus últimas palabras, sus últimos aportes para que vamos cerrando esta conferencia virtual. No sé quién quiere iniciar, Alejandro. Sí. Dos palabritas. Me parece que la pregunta recién iba más en el sentido no tanto de la independencia de Charcas respecto del rey de España, sino respecto de Buenos Aires, ¿no? En el sentido del libro de Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, ¿no? Creo que venía por ese lado la pregunta, y entonces no solo cuando se va decantando la posición de pasar de la autonomía a la independencia respecto de Fernando VII, sino cuando es que se decanta ahí la idea de que con Buenos Aires tampoco, ¿no? Porque una cosa es ser independiente del rey y otra cosa es seguir siendo parte del virreinato o quedar subsumido dentro de la esfera del Perú. Pero más allá de eso, bueno, me quiero despedir, aprovecho mis últimas palabras para agradecerles por esta oportunidad,
Espero que estén todos muy bien allá en Bolivia y en Jujuy y por toda la región. Cuídense mucho y ya espero que pronto, el año que viene, podamos vernos las caras. Un saludo muy cordial. Bien, muchas gracias, Muchas Alejandro. gracias, Alejandro. Ricardo. Sí, bueno, agradecer a todos el haber estado presentes en esta pequeña charla exposición sobre la batalla de Huaqui y otros aspectos importantes también de este proceso, que es fundamental y que en el caso específico de Bolivia, en 5 años se va a cumplir en todo caso el bicentenario de la Declaración de Independencia también nuestra. Entonces, es un tema que está, igual que en el Perú también, que el 21 se cumple, y en México. Entonces, es un tema que es muy importante para poder ver, en todo caso, cuál es el camino que hemos seguido desde hace 200 años y hacia dónde queremos ir también, ¿no? Es parte también de la importancia de la historia. Agradezco a todos y muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bien, a ver, Carlos, tus últimas palabras y vamos cerrando esta conferencia virtual sobre la batalla de Huaqui. Claro que sí, en pocas palabras, ¿no? Un poco breve, quisiera hacer también una especie de aclaración o agregar algo, es mejor esa palabra, agregar algo, que es cierto, hasta 1825, en la Real Audiencia de Charcas, todavía estaba la idea de nos vamos con Lima o nos vamos con Buenos Aires, ¿no? En estos momentos se estaba disputando esas dos opciones, ¿no? Y también en algunos sectores la idea, ¿no?, de independencia, porque José Luis Roca, un autor muy importante acá en Bolivia, sostiene en su obra precisamente, que se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires, de que un charquino o un ciudadano de la ciudad de Charcas no se veía como un subordinado a alguien de una asamblea en Buenos Aires, y tampoco se veía como un provinciano frente a un gobierno en Lima, ¿no? Entonces, a partir de esto ya algunos autores van a ir planteando la idea de la identidad altoperuana, ¿no? La historia de la Guerra de la Independencia y el proceso que conlleva es muy amplia y puede tener muchas variantes, puede haber muchas teorías, puede haber muchos caminos que recorrer. Eso es lo lindo de la historia, ¿no? Y como decía el licenciado Acebey, estamos en Bolivia a punto de ya 5 años para cumplir el bicentenario. Entonces tenemos que ir conociendo más este proceso, ¿no? Entender qué conllevó, a qué nos lleva y sobre todo qué significa para nosotros. En el caso de Huaqui, ¿qué significó para la historia? No solo local, sino a lo largo del desarrollo de la independencia. Hay algunos que plantean que si Castelli hubiera ganado, hubiera cambiado el curso de la historia, eso es muy cierto, ¿no? O si se hubieran tomado otras medidas, posiblemente hubiera sido otra la perspectiva histórica, ¿no? Estaríamos en otro contexto. Pero eso es lo bonito de la historia, que todos podemos explorar nuevos caminos, podemos encontrar nuevas opiniones, podemos ir fortaleciendo lo que conocemos a partir de otras experiencias, ¿no? Entonces siempre hago yo la invitación a todos los historiadores, a los que les gusta la historia, a seguir investigando, a seguir estudiando, que la historia es una carrera realmente muy hermosa que te puede abrir 1.000.000 de ventanas, 1.000.000 de puertas. Agradecer a todos por participar de la entrevista o de la conferencia, por su atención, y espero les haya sido les haya aportado mucho conocimiento, les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahí pasaban las voces de los historiadores que nos ayudó a reconstruir este proceso histórico que es la batalla de Huaqui. Por un lado estaba el licenciado Ricardo Acebey, también estaba presente Alejandro Rabinovich por Argentina, sí, y Carlos Valparaloza, parte también como historiador de Bolivia. Bueno, también vamos a agradecer a los que nos ayudaron a llevar adelante toda esta conferencia y no nos olvidemos del licenciado Juan Carlos Patón Flores. Patón Flores, exactamente. Bueno, las instituciones son la Asociación de Representantes de Museos Comunitarios, Capac Ñan Azoremuk QN, espero haberlo dicho bien. La carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de acá de Jujuy. Exactamente, la radio La Voz del Cerro, donde estamos transmitiendo ahora, sí, vía Facebook y bueno, la 92.1, y el programa de la Historia en Disputa.
Bueno, agradecerle, esto fue una primera experiencia que hacemos desde el programa, como habíamos dicho en el transcurso de esta conferencia, también es la idea de trabajar con los compañeros de la carrera de Historia, que nosotros somos parte de esa carrera, de acá de la Facultad de Humanidades de Jujuy, la UNJU, dejarles abierta la invitación para los diversos historiadores que tenemos de la carrera, para abrirles estas puertas, porque como saben todos estamos pasando unas dificultades muy grandes con esta cuestión de la pandemia, y bueno, se nos abre la posibilidad de llegar a muchos hogares a través de esta tecnología que tiene hoy la radio, que también utilizamos las redes sociales. Bueno, hemos llegado una vez más a finalizar nuestro programa, la verdad que muy linda la experiencia de hoy, espero que también haya sido del agrado del público. Sé que a veces es que cuesta llegar con la historia, pero bueno, es una pelea. Casualmente nosotros con el nombre del programa es eso, disputar ese pasado para reconstruirlo también, sobre todo nuestro programa que se identifica con los sectores populares. Yo me quedo con las preguntas sobre las mujeres, los sectores populares, que estuvieron muy interesantes, y la participación que dijo Carlos, el compañero, sobre la gente que pregunte, que se interese por la historia, ¿no? Exacto. Y hubo mucha participación aparte. Sí, muchísima, la verdad que fue para nosotros, por lo menos nuestro humilde programa, un éxito total. Bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a esperarlo el próximo jueves, como todos sabemos, por La Voz del Cerro, 92.1, todos los jueves a partir de las 20 horas, en el programa que hemos denominado La Historia en Disputa. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Marcha. 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca. Inicio espacio publicitario. Para no tomarse la vida en serio, ya que inevitablemente vas a salir muerto de ella, 100% cumbia, ADM. Cumbia, reina de cumbia.
como dicen los pares. Cumbia, reina de cumbia. Arriba las